Bienvenidos a un nuevo tutorial de WebGL. Ahora veremos lo que son multitexturas. Bueno, este es el resultado de este tutorial y multitextura simplemente consiste en sobreponer una imagen sobre otra. Por ejemplo, aquí podemos ver la imagen del tutorial pasado y una imagen, ¿no?, y un círculo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto en WebGL utilizando este concepto de multitexturas. Bueno, este tutorial va a estar basado en el tutorial pasado, así que bueno, vayamos a ver qué es lo que necesitamos. Y bueno, las multitexturas se usan en muchas, tienen muchas aplicaciones y nos permiten generar efectos bastante interesantes. El ejemplo que te mostré es bastante simplista, pero en práctica suelen generar efectos bastante interesantes. Bueno, lo que vamos a hacer en este tutorial es utilizar dos texturas y sobreponerlas una sobre la otra. Y bueno, el vertex shader y el fragment shader van a cambiar un poquito. Bueno, de hecho el vertex shader va a ser el mismo que el del tutorial pasado. Lo único que va a cambiar es el fragment shader y lo único que vamos a hacer es agregar una variable del tipo uniform sampler 2D al shader, al fragment shader. Ahora, para este tutorial vamos a utilizar dos variables de tipo uniform sampler 2D y bueno, y las llamo uSampler 0 y uSampler 1. Y lo que vamos a hacer es obtener el color del pixel, o el pixel da la coordenada de textura. La voy a obtener mediante el sampler. Obtenemos ese pixel y lo almacenamos en la variable color 0 y color 1. Y posteriormente, bueno, lo que se almacena en estas variables simplemente es el pixel dada esta coordenada de textura, de la textura 0 y 1. Vamos a utilizar dos texturas. Y bueno, simplemente multiplicamos el color de ambos píxeles de ambas imágenes y ese es el color que vamos a ver en la pantalla, en el canvas. Así que está bastante sencillo. Lo único que hemos hecho es agregar una variable sampler nueva y nada más. Y bueno, ahí obtenemos pues su color de pixel mediante la función texture 2D y con la coordenada de textura y el sampler. Nada del otro mundo. Y bueno, prácticamente esto es lo que estamos haciendo. La variable uSampler 0 está leyendo la textura que está atada a la unidad 0, mientras que la variable uSampler 1 está leyendo la textura atada a la unidad 1. En la unidad 0 atamos la imagen, esta imagen del cielo con las nubes, y en la unidad de textura 1 vamos a atar esta imagen, que es un simple círculo. Vamos a combinar ambas imágenes multiplicando sus colores y este es el resultado que obtenemos. Y bueno, pues ambas imágenes son 2D, como puedes ver aquí en la imagen se lo tenemos que especificar a WebGL. Y pues bueno, así de sencillo. Ocupamos dos variables sampler porque pues ahora estamos manejando dos texturas. Si estuviéramos manejando tres texturas, ocuparíamos otra variable sampler y tendríamos que utilizar otra unidad de textura. En este caso, como tenemos dos imágenes, estamos utilizando dos unidades de textura. Y bueno, en el método initShaders, después del método useProgram, vamos a obtener la posición de ambas variables uniform con el método getUniformLocation. Obtenemos la posición de la variable uSampler 0 y uSampler 1. Y bueno, checamos que tengamos una posición válida. Si la posición es igual a -1, entonces hubo un error y le decimos al usuario mediante un alert y pues retornamos false si hay algún error.
Y bueno, lo hacemos lo mismo para la variable useSampler1. Obtenemos su posición con el método getUniformLocation, y si es igual a -1 esa posición, quiere decir que no es una posición válida. Le decimos al usuario con un alert que hubo un error y nos salimos tratando false. Si todo ha salido con éxito, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar al método uniform1i y le especificamos que la variable useSampler0 va a utilizar la unidad de textura 0 y la variable useSampler1 va a utilizar la unidad de textura 1, como en el diagrama anterior. Aquí con el método uniform1i le tenemos que especificar qué unidad de textura va a utilizar la variable sampler. Entonces le decimos que la variable useSampler0 utilice la unidad de textura 0 y que la variable useSampler1 utilice la unidad de textura 1 con el método uniform1i. Así de sencillo, nada del otro mundo. El método initTextures nos vamos a crear dos texturas con el método createTextures y lo almacenamos en las variables texture0 y texture1. Bastante sencillo. He removido el código que checa que si tenemos objetos válidos, simplemente por simplicidad. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es crearnos dos objetos image, dos objetos image. Entonces los almacenamos en la variable image0 y image1. Y ahora vamos a cargar las texturas con el... Bueno, después de que se termine de cargar las imágenes, vamos a llamar al método loadTexture para ambas imágenes. Entonces aquí le asignamos a la propiedad onload, le decimos que queremos que se ejecute el método loadTexture cuando se cargue tanto la imagen 0, cuando se termine de cargar la imagen 0 y la imagen 1, queremos que se llame al método loadTexture. Bueno, le asignamos el método loadTexture, va a tomar un contexto, el objeto textura, la imagen y la unidad de textura que vas a utilizar para la imagen. Entonces podemos ver que para la imagen 0 le pasamos la textura 0, la imagen 0 y la unidad 0. Y para la imagen 1 de parámetros le pasamos, pues bueno, el contexto, la unidad, la textura 0, la textura 1, la imagen 1 y la unidad 1. Le especificamos la unidad que queremos utilizar. Y ya por último le decimos el nombre de nuestras imágenes. La imagen 1 va a utilizar la imagen que se llama sky.jpg y la imagen 0 va a ser sky.jpg y la imagen 1 va a ser circle.gif. Y listo. Si todo sale bien, retornamos true. Eso es lo que va a hacer el método initTexture para este tutorial. Y ahora el método loadTexture, que es el que se encarga de... Bueno, es el que se va a ejecutar después de que se hayan cargado las imágenes 0 y 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es invertir el eje Y, como ya había explicado en el tutorial pasado. Entonces, primero invertimos el eje Y de la imagen que se haya cargado. Y bueno, primero checamos qué unidad de textura le suministramos a la función. Si es la unidad de textura 0, vamos a asignarle true a esta variable global. De hecho, aquí arriba nos declaramos dos variables globales que se llama textUnit0 y textUnit1. Simplemente estas variables globales las vamos a utilizar para saber si ya se cargó la imagen 0 y la imagen 1. Entonces, si nosotros le suministramos 0 a la unidad de textura, entonces quiere decir que la imagen 0 ya se cargó y entonces le asignamos true a textUnit0 para saber que ya se cargó la imagen. Y por último, lo que hacemos es activar la unidad de textura 0, pues el usuario quiere utilizar la unidad de textura 0. Entonces la activamos con ActiveTexture y aquí le pasamos que queremos utilizar la unidad de textura 0 con texture 0. Y si no, entonces quiere decir que el usuario suministró un 1 aquí en textUnit, entonces quiere decir que el usuario quiere utilizar la unidad de textura 1. Entonces pues aquí le pasamos true a textUnit1 y activamos la unidad 1 con ActiveTexture y pues aquí le pones texture1. Y lo demás es como lo del tutorial pasado.
nos encargamos de decirle a WebGL que nuestra textura es una textura 2D con bind texture, y después especificamos los parámetros de la textura con text parameter y aquí le especificamos que queremos que es una textura 2D, y bueno, le decimos qué método de interpolación queremos utilizar. Cuando la imagen se tenga que ser más pequeña o más grande, vamos a utilizar interpolación lineal como en el tutorial pasado. Y después aquí en texture wrap S y texture wrap T le decimos clamp to edge, que si hay una coordenada de textura inválida, la acorte en el rango 0, 1. Y bueno, y después de eso le suministramos nuestra textura a WebGL con el método textImage2D. Bueno, pues aquí primero le especificamos que le vamos a suministrar una textura 2D, el nivel del bitmap es 0, el formato interno de la imagen, cómo queremos almacenar la imagen. Bueno, la queremos almacenar como una imagen RGB alfa, el formato de la imagen que le vamos a pasar, RGB alfa. El tipo de dato de la imagen es un soundbite, y después le pasamos la imagen que queremos pues subir a la GPU. Y bueno, todo esto es lo mismo del tutorial pasado, no es nada nuevo. Y bueno, ya por último, cuando se hayan cargado ambas imágenes, renderizamos la geometría. Entonces aquí checamos que se hayan cargado ambas imágenes. Entonces aquí checamos con un AND de que text unit 0 y text unit 1, que ambas sean igual a true, estas variables. Entonces quiere decir que si las dos son true, pues ya se cargaron las dos imágenes, y ahora sí ya podemos renderizar pues nuestra geometría. Y prácticamente pues eso es todo lo que vamos a hacer en este tutorial, y pues este es el resultado que obtenemos cuando corremos nuestra aplicación en Firefox. Bueno, aquí tengo el código del tutorial pasado, y lo único que, y bueno, pues aquí puedes ver otra imagen que vamos a utilizar que se llama circlegif.gif. Y bueno, lo que voy a hacer es abrir el archivo JS como cualquier editor de texto. En este caso yo voy a usar Komodo, así que lo abrimos. Y pues bueno, aquí lo tienes, aquí tienes lo que es el código del tutorial pasado. Lo primero que vamos a hacer es modificar el fragment shader. Vamos a agregar una variable nueva, uniform sampler 2D, que vamos a utilizar para extraer los píxeles de la textura. Entonces va a ser aquí uniform sampler 2D, y la vamos a llamar sampler useSampler sampler 1, y la otra variable la vamos a llamar sampler 0. Y ahora lo que vamos a hacer es almacenar el píxel de la textura 0 en la variable color 0, y vamos a hacer lo mismo para la textura 1. Almacenamos el píxel en la variable color 1, y bueno, ese píxel lo extraemos con el método texture 2D. Aquí le pasamos la variable useSampler, que va a acceder a la textura 1, y la coordenada de textura. Acá arriba es sampler 0, y ahí lo tienes. Acá punto y coma, y ahí lo tenemos. Entonces ya lo último que hacemos es multiplicar ambos píxeles. Entonces aquí va a ser, si lo asignamos a la variable fractColor para que se vea en el canvas, entonces va a ser fractColor igual a color 0 por color 1, y eso es lo que va a ver el usuario en el canvas, el producto de ambas imágenes. Entonces todo está bien, tienen sus puntos y comas donde van. Ok, eso es lo primero que tenemos que hacer, modificar el fragment shader, donde toma dos variables useSampler, y bueno, pues utiliza ambas variables para obtener
los píxeles de ambas texturas y luego multiplicamos ambos píxeles y lo almacenamos en la variable fraccolor para que se vea en el canvas. Ahora vamos al método initShaders. Después del método useProgram vamos a obtener la posición de la variable useSampler0 y checamos, bueno, que tengamos una posición válida. Si no es válida, le decimos a los 0 que hay un error y hacemos lo mismo para la variable useSampler1. Y bueno, pues tenemos esa posición con el método getUniformLocation. Empezamos el programa y pues el nombre de la variable que va a ser sampler useSampler1. Checamos que sea una posición válida. Entonces si useSampler1 es igual a -1, entonces hubo algún error y le decimos al usuario con un alert useSampler1 error. Y bueno, y retornamos false, pues no sería prudente continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es especificarle a WebGL que la variable useSampler0 va a utilizar la unidad de textura 0. Y ahora hacemos lo mismo para la variable useSampler1, uniform1i. Y bueno, aquí le decimos que la variable useSampler1 va a utilizar la unidad de textura 1 para poder leer la textura 1. Y listo. Eso es todo por el método initShaders. Ahora vamos al método initTextures. Lo que vamos a hacer es crearnos dos texturas. Entonces la primera se va a llamar texture0 y la segunda se va a llamar texture1. Voy a hacer aquí create texture. Y listo, nos creamos dos imágenes ahora. Entonces la primera se va a llamar image0 y la segunda se va a llamar image1. Entonces aquí va a ser new image. Y listo. Después le especificamos el método el método que queremos que se ejecute cuando se termine de cargar la imagen. Entonces cuando se termine de cargar la imagen 0, queremos que se llame el método loadTexture. Y aquí le vamos a pasar la textura 0, la imagen 0 y un 0 que especifica que queremos utilizar la unidad 0 de textura 0. Y bueno, aquí ahora hacemos lo mismo para la imagen 1. Entonces aquí va a ser onLoad. Le asignamos aquí esta función para que se ejecute después de que se termine de cargar la imagen. Le pasamos el contexto, la textura 1, la imagen 1 y un 1 para especificarle que queremos utilizar la unidad 1. Y después le especificamos los nombres de nuestras texturas. La primera textura se llama sky.jpg y la segunda se llama circle.gif. Y listo, ahora sí el método loadTexture toma la unidad de textura textUnit. Ok. Entonces, bueno, vamos a crear las variables globales, dos variables globales que nos van a decir si estas variables nos van a especificar si ya se cargaron las texturas 0 y 1. Entonces, pues primero le decimos que no se han cargado ninguna, le asignamos 0. Aquí va a ser textUnit 1. Y bueno, lo primero que vamos a hacer en el método loadTexture es invertir el eje Y de la imagen para poder utilizar la imagen de forma correcta en WebGL. Y bueno, checamos qué unidad de textura pasó el usuario. Entonces, si textUnit es igual a 0, quiere decir que el usuario quiere utilizar la unidad de textura 0. Por lo tanto,
también ya sabemos que se cargó la imagen 0. Entonces aquí en TextUnit 0 y asignamos true para nosotros saber que ya se cargó la textura 0. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es activar la unidad 0. Entonces vamos a ponerle aquí active texture y pues le especificamos texture 0 para que active la unidad 0. Es bueno, si el usuario no pasó la unidad 0, entonces nosotros sabemos que entonces pasó la unidad 1. Bueno, que quiero utilizar la unidad 1. Entonces aquí va a ser text global text unit 1 igual a true, lo cual quiere decir que ya se cargó la imagen 1. Bueno, pues hay que activar la unidad 1 para que el usuario la pueda utilizar. Entonces aquí va a ser active texture y le pasamos texture 1. Y bueno, y lo que vamos a hacer ahora es pues llamar al método bindTexture y especificar los parámetros, y pues eso es lo mismo que lo del tutorial pasado, así que no voy a hacer nada nuevo. Y después de especificar los parámetros y decirle que a WebGL que vamos a utilizar una imagen 2D, textura 2D, después le suministramos la imagen 2D con el método textImage 2D. Pero pues prácticamente es lo mismo que lo del tutorial pasado, así que pues lo dejamos de la misma manera. Y ya por último, nada más hay que checar de que ambas imágenes se hayan cargado. Entonces aquí checamos que ya se hayan cargado ambas imágenes con las variables globales TextUnit 0 y TextUnit 1. Entonces si ambas variables son true, entonces quiere decir que ya se cargaron ambas imágenes y ya podemos pues renderizar nuestra geometría, que es un simple cuadro. Y bueno, así de simple. Entonces ya tenemos todos los cambios necesarios. Entonces hay que guardar esto con control S y ya se debe de ver ese cuadro con las dos texturas aplicadas. Ok, pero antes de hacer eso, aquí hay un error. O sea, olvidó ponerle aquí el signo de más. Entonces ahora sí todo parece estar bien. Bueno, entonces guardamos esto con control S y nos vamos a donde está nuestro código. Y bueno, pues aquí estamos. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo HTML con Firefox. Entonces lo abrimos y ya debe de verse pues esa imagen con las dos texturas. Lo abrimos y pues ahí lo tienes, todo ha salido con éxito y esto es lo que esperamos hacer. Bueno, esto va a ser todo por este tutorial. Espero que haya sido a tu agrado, que te haya gustado, y pues bueno, nos vemos hasta el próximo tutorial. Por cierto, el código te lo voy a dejar en la descripción del video. Bueno, hasta la próxima.